Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Manuel Figuera Esparza desde Caracas, Venezuela, quien es médico internista y especialista en infectología, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Además es vicepresidente de la Sociedad de Infectología venezolana, y esto nos da a nosotros garantías de toda la información que se va a suministrar en el día de hoy, ya que vamos a hablar de sobre todas esas manifestaciones que se han venido presentando los pacientes contagiados con el SARS-CoV-2 COVID-19. Así que sin más preámbulos, comenzamos de una vez con el doctor Manuel Figuera, y será muy importante e interesante esta entrevista, ya que vamos a dilucidar todas esas dudas y sobre todo informaciones a través de evidencias científicas controladas. Salud es vida. Bueno, estamos en presencia con el doctor Manuel Figuera Esparza. Doctor, muchísimas gracias, porque hoy en día estamos sumergidos en una pandemia. Bueno, yo desde Italia fuimos el primer epicentro de Europa, y algo de trauma sí me causó ya toda la población, obviamente, porque fue muy fuerte. Fue muy fuerte el cómo nos acobijó, ¿no? Sobre todo que es un virus como es el SARS-CoV-2, científicamente hablando, que es inédito hasta los momentos. El abordaje fue el virus como tal es muy fugaz, muy severo, muy rápido, ¿no? en la invasión en nuestro organismo. Sin embargo, aquí causó, por supuesto, furor, y a nivel mundial ahorita está causando furor por la cantidad de personas que se ha llevado. Sin embargo, como infectólogo, doctor, me gustaría ver si ya hoy en día, basado en la evidencia científica, si hoy en día ya podemos describir unas manifestaciones generales para que las personas podamos estar un poquito en una tensa calma. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de la lechina. Ya la lechina se sabe cómo se manifiesta en cada organismo, ¿ok? A uno le da menos fuerte, a otro le da más fuerte, a uno sin fiebre, a otro con fiebre. Pero el virus SARS-CoV-2, evidentemente, ha habido muchos cambios, ha habido muchos tipos de manifestaciones. Yo quiero saber si ya estamos en el momento o falta todavía camino por recorrer como infectólogo, para describir cómo se debe manifestar el SARS-CoV-2 en los organismos, doctor. Bueno, ya desde un principio algunos elementos clínicos muy importantes se conocen muy bien. Por ejemplo, el periodo de incubación, que es el tiempo en que uno se contagia y empieza a manifestarse los síntomas. Eso se sabe que por promedio son 5 días, y el rango puede ser de 1 a 14 días. Eso es relevante para determinar cuándo las personas pueden empezar a manifestar síntomas y cuánto tiempo tiene que quedarse en cuarentena en caso de un contacto con una persona que haya resultado positiva. Lo otro relevante que se conoce es el periodo de contagiosidad, cuando las personas pueden contagiar a los demás. Se sabe que incluso desde 2 días antes de empezar a tener los síntomas, las personas pueden contagiar. Eso igualmente es relevante, porque si yo empiezo a tener síntomas hoy, tengo que retroceder 2 días atrás, ver quién tuve contactos y avisarles de que estoy positivo, y ellos pudieran eventualmente estar contagiados. Y eso determinar la cuarentena igualmente de las personas. Cuarentena es cuando las personas no tienen la infección y simplemente se dejan en espera a ver si desarrollan síntomas. Mientras que aislamiento es el término que se usa para las personas que ya sí tienen la enfermedad diagnosticada y requieren entonces aislarse para evitar contagiar a los demás. Eso es lo más fundamental, porque la falla de estos elementos es lo que ha llevado a que la epidemia se extienda de una manera más importante. Pero el otro elemento clínico muy relevante es que es el espectro de la enfermedad. A diferencia de otras infecciones por coronavirus, lo que representó el SARS en el 2003 o el MERS en el 2012, es que COVID-19 tiene una particularidad, y es que en la gran mayoría de los casos es una infección poco agresiva. De todos los infectados, aproximadamente el 30, 40 o 50% de los infectados no desarrollan síntomas, lo cual es bueno para ellos, porque eso implica que tienen una infección tan leve que ni siquiera desarrollan ningún tipo de síntomas. Lo relevante de este aspecto es que la mitad de los enfermos entonces prácticamente no tienen síntomas y pueden seguir contagiando a los demás. Entonces, estos asintomáticos
si la única manera de diagnosticarlo es haciéndole las pruebas de hisopado, ya sea la PCR o la prueba de antígeno. Y si sale positivo, deberían estar en aislamiento por 10 días, a pesar de no tener síntomas, porque se calcula que ellos pueden seguir contagiando aproximadamente por unos 5 o 7 días en general. Entonces, lo relevante es que hay personas que no tienen síntomas, que van a la casa de otras personas, que se reúnen con la familia, que van al trabajo, no usan mascarilla y simplemente diseminan la infección. Mientras que los que sí tienen síntomas, el espectro de la enfermedad va de leve a moderado, que representan el 80% de los casos. Son personas que tienen síntomas que pueden confundirse con cualquier otra enfermedad, porque pueden tener fiebre, pueden tener dolor de garganta, pueden tener eventualmente ojos rojos, malestar general, dolores musculares, adicionalmente manifestaciones en la nariz, pero usualmente no hay congestión de la manera habitual, aunque un 20-30% sí pudieran tener algo de congestión. Y adicionalmente pueden haber síntomas gastrointestinales. Lo más significativo y diferenciador es cuando se pierde el apetito y el gusto. Si alguien en este contexto epidemiológico pierde el olfato y el gusto, evidentemente se orienta muchísimo a la posibilidad de COVID-19. Ojo, estos síntomas no son exclusivos de COVID-19, pero si alguien no tenía ese problema y tiene malestar general, dolor de garganta, pierde el olfato, definitivamente lo más seguro es que sea COVID-19. Entonces, la fiebre, el malestar general, en distintos países se pueden confundir con otros problemas, porque puede ser dengue o puede haber otro tipo de problema infeccioso que genere estos síntomas y no necesariamente sea COVID-19. En ese sentido, lo importante es que el 80% de estos que tienen síntomas tienen una evolución leve moderada autolimitada. ¿Qué significa eso? Que se mejora sola sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Y eso es algo que podemos insistir un poquito más adelante, pero no hay necesidad de tomar un montón de listas de medicamentos que no tienen ningún tipo de evidencia de funcionamiento, y estas personas van a mejorar simplemente sin necesidad de nada, y lo que uno dice es tratamiento sintomático. Si tiene malestar general, acetaminofén, o si tiene tos, algún jarabe para la tos, pero y punto. No hay necesidad de dar ivermectina, citromicina, doxiciclina, ninguna de esas cosas que se están usando, y muchísimo menos esteroides. En esta fase los esteroides están contraindicados, causan mayor mortalidad. Los esteroides tienen utilidad en la enfermedad pulmonar ya establecida, buscando desinflamar, pero en la etapa temprana simplemente baja las defensas y las personas pueden tener una infección mucho más severa. Y hay una temporalidad en la evolución, porque en la primera semana hay personas que están bien, tienen una enfermedad leve y moderada, pero un 20% de ellos a la segunda semana, aproximadamente en el día 7, el día 10, pueden evolucionar una enfermedad severa. Llamamos severa porque requiere oxígeno. Hay parámetros clínicos que se pueden usar para determinar esto, como la oximetría, que es simplemente esos aparaticos que miden la oxigenación o el porcentaje de oxigenación, que se llama la oximetría o el oxímetro pulso, y si eso está por debajo de 95, está en 95, 94, 93 o más bajo, implica que la persona tiene problemas de oxigenación y requiere evidentemente hospitalización porque tiene una enfermedad severa. Y si ya requiere terapia intensiva, es una enfermedad crítica. En este tipo de pacientes no es que empiece desde un principio. La evolución hacia enfermedad severa ocurre aproximadamente hacia el día 7-10, mientras que la enfermedad crítica usualmente evoluciona hacia el día 14. Entonces, es como si fuera un incendio. El incendio empieza pequeñito y muchas veces se controla solo, pero al día 7 se extiende mucho más, al día 14 se extiende muchísimo más, y eso nos da un margen de tiempo, incluso para las personas. Entonces, que uno empiece con los síntomas y ya se asuste y piense que va a evolucionar una enfermedad grave, no necesariamente. Entendemos que los que evolucionan enfermedad severa y crítica son las personas usualmente mayores de edad, que son obesas, hipertensas, que sufren de los pulmones, asmáticos, ebóticos con enfisema pulmonar o bronquitis crónica, generalmente con antecedentes tabáquicos, igualmente hipertensión, diabetes. Son estas personas que tienen distintos tipos de problemas, ojo, y tienen un mayor riesgo de evolucionar a estos casos severos y críticos. Pero eso tampoco es exclusivo, porque hay personas jóvenes sin ningún tipo de síntomas, ningún tipo de enfermedad previa, que eventualmente pueden desarrollar una infección severa o crítica
y ahí se especula que puede ser una circunstancia del inóculo. El inóculo es la cantidad de virus que penetra y que puede infectar. Entonces, ahí podemos ampliar un poco más adelante lo que implica la protección, porque usar las mascarillas muchas veces disminuyen el riesgo de infección, pero también disminuye la posibilidad que el inóculo sea muy importante. Si uno está en una reunión con muchas personas, una fiesta por decirlo, y eventualmente uno tiene contacto con muchas personas que tengan una alta cantidad de virus y uno se inocule con todas estas personas, por supuesto que uno puede tener una infección severa. Entonces, hubo un caso al principio de la pandemia de un joven de 30 años en Texas que fue una fiesta de coronavirus y terminó muriéndose a raíz de ese contagio que tuvo en la fiesta. Entonces, hay que ser conscientes entre toda la información que estamos dando y en general estamos conociendo, que es suficiente para saber qué hacer y qué no hacer. Claro. Doctor, partiendo de eso, en cuanto a la protección, porque existe, bueno, gracias a la pandemia, muchas personas han sido resilientes desde el punto de vista económico, doctor, y siempre hay que buscar la manera de sobresalir, ¿no?, ante esta situación. Y han creado muchísima cantidad de empresas donde han fabricado cualquier cantidad de mascarillas, tipos de mascarillas, diseñadores de moda, hasta una fábrica, hasta un diseñador de moda. Yo pienso que, por ejemplo, yo partiendo de lógica, si una jeringa tiene que tener determinadas características para que se pueda declarar jeringa, vamos a hablar en términos médicos, yo me imagino que una mascarilla se debe decretar ciertas normativas aprobadas inclusive para que proteja. Le pregunto, ¿no será que esta gran cantidad de tipos de mascarillas, de tela, sin tela, de plástico, de que por aquí sale, por aquí entra, esa diversidad de mascarillas, doctor, no pudiera estar influyendo en la protección o no de este virus? Bueno, realmente la diferencia es la ausencia de uso de mascarilla, porque en algunos países están usando las mascarillas simplemente porque lo imponen por ley, pero dentro de las casas, dentro de una reunión o una fiesta, evidentemente no usan mascarillas, y la mayoría de los contagios están ocurriendo dentro del domicilio, en espacios cerrados donde las personas usualmente dejan de usar las mascarillas, o dentro del trabajo, o a la hora de comer juntos, compartiendo un espacio cerrado donde uno se quita la mascarilla y empieza a comer, y ahí ocurre el contagio. Hay que entender que el contagio de esta enfermedad ocurre cuando las personas están infectadas y, por ejemplo, no lo sabe, y hablan, gritan o cantan y emiten pequeñas partículas de gotas respiratorias que pueden contagiar a los demás cuando estas goticas entran por la nariz, por la boca o los ojos. Y para ello requiere un contacto estrecho, estar principalmente en menos de 1 metro o menos de 2 metros, y un tiempo en general. Si yo estoy 2 minutos, probablemente no implique mayor riesgo, menos que, mira, la persona me tosa en la cara, por decirlo de algún modo. Pero si yo estoy mucho tiempo compartiendo con otra persona que está infectada y no lo sabe, y estoy reunido 1 hora sin mascarilla en un espacio cerrado, cercano, como una reunión en la sala de la casa, entonces ahí es donde ocurren la mayoría de los contagios. Y con las personas que están saliendo, que están no cuidándose en la calle, y posteriormente cuando regresan a su casa terminan contagiando. Son esas pequeñas reuniones familiares que hubo en diciembre y donde el infectado terminó contagiando a los demás, o ese viajero que vino de otro país y le hacen la fiesta de bienvenida y termina contagiando a las otras personas en la familia. Entonces se ha establecido que la mayoría de los contagios ha sido de esa manera, por reuniones intradomiciliarias. En la calle la gente no se contagia porque muchas veces les exigen que usen mascarillas. Hay mascarillas que no deberían usarse, que son las que tienen válvulas, porque ellas, protege al que la usa, pero permite que el aire expirado o exhalado de las personas que están usando las máscaras salgan sin ningún tipo de dificultad. Y si esta persona está infectada, puede estar eliminando aire contaminado. Entonces, por eso esas válvulas no se recomiendan. Y hay ciertas regulaciones, por supuesto, en las mascarillas, las quirúrgicas, las N95 o FPP2, que son las que usan en general o se compran en farmacia o en distintos niveles, pero las mascarillas caseras que se pueden hacer, lo que se exige es que por lo menos tengan 2 o 3 capas de tela, y que la capa sea lo suficientemente gruesa para no permitir la salida de gotas,
y que no tampoco sea tan gruesa que evite que uno pueda respirar por ella. Entonces hay ciertas regulaciones que los fabricantes pueden tomar en cuenta, pero el llamado de atención es entender que el problema es cuando no usamos las mascarillas. El problema es cuando hacemos esas reuniones en casa, en otros sitios, y que es el foco principal donde están ocurriendo los contagios en todo el mundo. En España, en Europa, es muy difícil controlar o generar conciencia, y las personas jóvenes sobre todo se están reuniendo en bares, en fiestas, en distintos tipos de reuniones, y es donde están ocurriendo los contagios. Muchos de ellos, por supuesto, no tienen infecciones importantes, pero terminan contagiando a los familiares mayores cuando se reúnen con ellos. Causando estragos. Ahora, en el caso de los médicos, doctor, esa cantidad de médicos contagiados evidentemente es por la carga de virus que hay en los hospitales, porque tampoco la gente se queda como que impresionada que con los mismos médicos están muriendo de una manera increíble, y evidentemente entonces será por la carga de los virales en los hospitales, doctor. Hay distintos elementos que pueden influir. Uno, no tener los equipos de protección personal adecuados, lo cual es un problema en nuestros medios, porque en la mayoría de los hospitales no tienen los adecuados equipos de protección. Segundo, desestimar que cualquier paciente o cualquier persona que uno tenga contacto pudiera estar infectado, ya sea por no conocerlo o por no saberlo. Por ejemplo, en Venezuela llama la atención que muchos ginecobstetras hayan sido los que se hayan enfermado y lamentablemente muerto como especialidad. Y hay que entender que, por ejemplo, un trabajo de parto, por supuesto, las mujeres respiran de una manera muy importante, gritan y pujan, y si están infectadas pueden implicar un mayor riesgo de contagio, y evidentemente la protección de quien atiende el parto y los que estén relacionados tiene que ser mucho mejor que quizá una simple mascarilla, probablemente un respirador N95, una careta facial. Entonces, por supuesto que hay profesionales que tienen incluso un mayor riesgo de contagio, como los otorrinolaringólogos que trabajan con las secreciones en nariz, en boca, los odontólogos que están expuestos a generar aerosoles. Ellos requieren una protección mucho mayor de que alguien que está en una consulta alejado del paciente a más de 2 metros, o una consulta de triaje o una consulta general. Entonces, todos los profesionales de salud deben cuidarse todo el tiempo, pero también deben cuidarse de sus colegas, porque lamentablemente algunos de los contagios ocurren en las salas de descanso. Eso se determinó inicialmente en China, y simplemente después de una jornada muy importante iban a las salas de descanso, se quitaban la mascarilla, son espacios cerrados y solo hacía falta que uno estuviera infectado para generar aerosoles que impregnaran el sitio y pudieran contagiar a los que no usaran mascarillas en ese sitio. Entonces, los dormitorios, las salas de descanso, las áreas de alimentación pueden ser sitios de riesgo, y hay que buscar tener una ventilación adecuada y procurar que haya pocas personas en esos espacios, y preferiblemente usar mascarilla todo el tiempo. Lo que uno recomienda en Venezuela, que tenemos un clima privilegiado, es tratar de comer al aire libre, un espacio abierto y alejado de los demás, para minimizar esos riesgos. Entonces, no necesariamente los profesionales de salud se contagiaron en el trabajo, se pueden contagiar también en su casa, en otras áreas, pero si no tienen los equipos de protección personal adecuados, por supuesto que tienen riesgo de contagiarse en el área de trabajo. Y eso es un tema de insistencia a las autoridades en Venezuela, que garanticen que se tengan los equipos adecuados en los distintos hospitales, porque no está ocurriendo eso. Doctor, hablo en el caso de Italia. En el caso de Italia fuimos epicentro, sin embargo, en la parte norte fue mayormente la cantidad de contagiados y fallecidos. Evidentemente, porque en la zona norte están las ciudades más caóticas en el sentido del tráfico de trenes, de metros, etcétera, etcétera. En Venezuela, ¿por qué el Zulia ha sido uno de los epicentros importantísimos de contagiados y fallecidos? ¿De qué depende en Venezuela el Zulia en comparación con otros estados? Fíjate que lo mismo pasó en Manaos. Al principio había la idea, y todos nosotros estábamos indicando que no, que eso no tenía ningún tipo de relación. Ay, que no está ocurriendo los casos en Latinoamérica. Sí, no, eso es por la BCG, la vacuna de BCG no, hay que esperar. Eso es por el clima tropical, no, hay que esperar, porque simplemente el contagio se da de persona a persona, y tú puedes estar a 40 grados de temperatura en la calle, y si hablas a menos de 1 metro con una persona y gritado como pudieran hablar los maracuchos, por supuesto que te vas a contagiar en una cola de gasolina. Y si vas a un espacio cerrado y con grandes aglomeraciones, como puede ser un mercado de las pulgas, mira,
ese va a ser el foco de diseminación de una infección, y el mercado es donde va a ir todo el mundo, y que al final se contagian ahí y van a sus casas, y muchas personas lamentablemente en Venezuela viven en hacinamiento porque los niveles de pobreza en Venezuela llegan a más del 95%, y hay hacinamiento, hay gente que viven muchas personas juntas y simplemente en espacios muy pequeños, y terminan diseminándose rápidamente la infección. ¿Qué pasa? En Zulia hubo una gran cantidad de enfermos, una gran cantidad de muertes inicialmente, que quedaron fuera de las estadísticas. Incluso de manera oficial hubo un número X de muertos, pero prácticamente los reportes de personas que fallecieron por causas de problemas respiratorios de manera abrupta fue muy alta. Y parte del problema pareció que no fue tan relevante, pero sí fue muy grave, y definitivamente uno de los focos relevantes fue el mercado de las pulgas. Y cualquiera que conozca un mercado popular donde hay tarantines y donde hay muchas personas informales también a esos niveles, y donde hay pasillos oscuros y pasillos donde hay muchas tiendas y mal ventiladas, por supuesto que eso es un foco de infección independientemente de la temperatura externa. Entonces, ese elemento que estábamos diciendo desde un principio, hay que usar mascarilla, hay que incentivar el distanciamiento, se pueden permitir mercados, pero mercados al aire libre, mercados donde se limite el volumen de personas, y fue parte de las recomendaciones que se estaba haciendo en un principio. Lamentablemente no se tomaron en cuenta, y bueno, ocurrió esto. Y el otro elemento es que en Venezuela la infección llegó un poco más tarde que otros países, porque hoy en día la infección está pegando más duro en los países que tienen mayor poder económico. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor interacción con otros países, reciben más turistas, incluso hoy en día sigue habiendo turistas, reciben más viajeros, y eso fue lo que ocurrió. Inicialmente empezó en China, por supuesto, pero se extendió a los países que tenían mayor contacto comercial o de vuelos con China. Cuando llegó a Italia, en una época de veraneo, no era de veraneo, era una época de invierno donde la gente iba a los chalets y a los distintos sitios, por supuesto, en diciembre, en enero, terminó extendiendo el problema, y se dieron cuenta en febrero cuando ya el problema estaba muy extendido. Y fue gracias a ese primer caso que identificaron, que simplemente dijo que había tenido una reunión con un amigo que vino a China, pero el amigo no se infectó, y evidentemente se contagió ahí en la región, y ahí fue cuando se descubrieron que habían centenares de casos cuando apareció el primero. Entonces, simplemente se desestimó la relevancia de esto, y porque no había precedentes de algo así. Cuando hubo el SARS y el MERS en 2003, en 2012, se pudo controlar relativamente rápida estos brotes, porque no había este problema de los casos asintomáticos que podían diseminar la infección de manera inadvertida. Y hoy en día se considera que incluso el 80% de los contagios ocurren por personas asintomáticas. Entonces, ahí viene la relevancia de que esto sea una pandemia, lamentablemente, por este tipo de casos. Y por eso el uso universal de mascarillas. Si todo el mundo usa mascarillas todo el tiempo, por lo menos cuando están en exposición, en contacto con otras personas fuera del círculo más íntimo, mira, podríamos controlar la epidemia como ocurrió en China, en Australia, Nueva Zelanda. Exactamente. Doctor, a la hora de la persona tenga, porque me gustaría que las personas escucharan las medidas, los criterios, las medidas a tomar asertivas, ¿no? No sin crear alarmismo, porque como usted lo dijo, o sea, no siempre tiene que ser necesariamente el COVID-19, ¿no? Puede ser algún resfriado por cambio brusco de temperatura, ¿ok? Pero, ¿qué pasos a seguir para estar sobreseguro? O sea, esperar esos 4 días y después hacerse el antígeno, el examen de antígeno, o cuántos días esperar para corroborar si es COVID o no COVID. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el principal consejo? Bueno, en todos los países hay sistemas de salud que deberían abordar. A veces los sistemas de salud no son adecuados. Hay gente que puede orientar, el médico de cabecera, el médico personal, pero evidentemente hay que entender que no todos los casos, más del 80% de los que tienen síntomas van a ser autolimitados. Eso es importante entenderlo, pero si uno tiene distintos problemas de salud y se contagió, bueno, es importante tener orientación en general. Hay que entender que muchas de las cosas que están indicando incluso médicos no tienen evidencia de que funcionen, y si se usa esteroides de manera precoz pueden ser contraproducentes por bajar la defensa en una fase virológica que el virus se está dividiendo, y si bajo las defensas simplemente la infección se va a hacer más fuerte. Entonces,
el llamado a los profesionales de salud es que se mantengan actualizados, que estudien mucho antes de indicar alegremente cualquier medicamento, porque muchas de las indicaciones pueden ser contraproducentes. A las personas que busquen orientación médica y sobre todo si empiezan a tener mucha tos, persistencia de la fiebre por varios días y adicionalmente presencian dificultades para respirar, que lo que uno llama disnea o dificultad respiratoria. Si simplemente con pequeños esfuerzos siente que le falta el aire, es importante acudir al médico. En algunos sitios uno puede tener la posibilidad de tener un oxímetro de pulso y ver si la saturación baja por debajo de 95, debe consultar con el médico en general, porque probablemente requiera medidas de hospitalización o en algunos países están tomando medidas incluso en domicilio, pero tiene que tener orientación médica. No se automedique porque hay cosas que pueden generar una falsa percepción de seguridad, que es lo que está ocurriendo con ivermectina. Ivermectina es un antiparasitario autorizado como antiparasitario, pero que no está autorizado para COVID-19, que se está usando en dosis muy altas, inadecuadas, sin tener todavía evidencia que realmente funcione y cuál es su eficacia y seguridad en COVID-19. Las personas lo toman y piensan que le va a ir bien. Y lamentablemente hoy en día en nuestros países en Latinoamérica se siguen hospitalizando un montón de personas que han tomado acitromicina, ivermectina, doxiciclina, vitamina C, D, un montón de cosas, y igual se están hospitalizando. Entonces, y peor, llegan más tarde porque piensan que eso les va a proteger de la infección. Y todos esos elementos son muy relevantes. Por ejemplo, en Italia se supo que la vitamina D, la relación de que los casos más severos, algunos de ellos tenían niveles bajos de vitamina D, pero hay que entender que cuando esto ocurrió en Italia era en pleno invierno. La vitamina D, tomando uno sol, es una fuente natural para que uno produzca vitamina D. Y si una persona adulta mayor que está encerrado, encamado, institucionalizado, que no toma ni siquiera sol, por supuesto va a tener vitamina D baja. Ahí puede haber elementos confusores, porque muchos de los que tienen vitamina D están en estas circunstancias de encamamiento, en sitios simplemente tipo ancianatos, y no necesariamente es que la vitamina D baje los niveles de defensa. Entonces, eso no se ha determinado mucho, pero se recomienda dar vitamina D a los que no toman mucho sol o los que pudieran tener niveles de vitamina D en general. Entonces, el punto es siempre consultar para tener orientación. Muchas veces los casos no van a requerir hospitalización ni ningún tratamiento, y eso es importante entenderlo, pero solo los que tienen mayor actualización, mayor conocimiento, son los que podrán hacer un abordaje adecuado. Hay muchas personas que dicen, oye, pero mi médico me indicó esteroides y yo no tenía síntomas, solo un hisopado positivo y me indicó esteroides. Eso es una mala indicación. Y eso indica que la persona que está indicándolo lamentablemente no está actualizada, porque hay múltiples estudios que indican que los esteroides tipo dexametasona, prednisola, solo funcionan en las personas que requieren oxígeno, que están hospitalizadas y que eventualmente están en ventilación mecánica. Y a distintos niveles se ha hecho eso. En el estado Zulia, el Colegio Médico ha hecho unos excelentes webinars por WhatsApp que tienen muchos alcances y han insistido, por ejemplo, en ese tema en distintos niveles de distintas sociedades científicas en todo el mundo. Se ha insistido en eso y muchas personas en todo el mundo, no lo estoy diciendo en Venezuela, siguen usando inadecuadamente distintos tratamientos. En Italia fue donde empezó el desborde. Quizás eso fue malo en un sentido porque alertó al mundo y fuimos exagerados al principio. Incluso en Venezuela, cuando tuvimos los primeros casos que vino por vía aérea, se tomaron medidas muy severas, y hoy en día que los casos están mucho más elevados, y pasó en Italia, pasó en España, en Reino Unido, la gente se ha relajado más porque ha habido obstinación y cansancio. Entonces Italia se cerró totalmente cuando el problema era principalmente en Milán, y lo que había que orientar a la población es que tenían que usar mascarillas, tenían que tomar todas estas medidas y quizás no necesariamente cerrar de una manera tan severa las ciudades, y entender que esto era un problema a larga estancia. China hicieron mejor las cosas, pero China es una autocracia y ellos encerraron a toda una ciudad, incluso encerraron a familias completas, trancaron edificios, y mira, en 3 meses que tuvieron estas medidas, controlaron totalmente el problema. Y hoy en día las restricciones que tienen son de ingreso. Cualquier persona que quiera ingresar a China tiene que pasar un protocolo muy bien establecido, y por eso no tienen casos locales, lo mismo que Australia y Nueva Zelanda. Entonces, sin vacunas y sin tratamiento,
Estos 3 países han controlado la epidemia, pero ojo, enfocándose en un elemento muy importante, que es el diagnóstico. Y eso es lo que falla en nuestros países muchas veces. El diagnóstico no los que tienen síntomas, sino las personas que están asintomáticas. Entonces lo que uno llama el trazado. Si uno identifica un caso positivo, enfermo, hay que estudiar a los que están en su entorno y ver quién tenga las pruebas positivas para aislarlo. Y de esa manera es como Australia, Nueva Zelanda y también China lograron controlar la epidemia. Los que no han hecho un enfoque en el aspecto diagnóstico, en el aspecto prevención en conjunto, son los que han tenido un desastre en los distintos países. Ojo, y para redondear la idea, en Venezuela no estamos peor, no porque se hayan hecho bien las cosas, porque lamentablemente se han hecho muchas cosas mal. Es porque hemos estado protegidos, porque estamos aislados del mundo, no tenemos casi destinos aéreos. La gente inicialmente tuvimos el primer repunte importante cuando los que estaban pasando trabajo en otros países en Latinoamérica decidieron regresar a Venezuela, y cuando llegaron a Venezuela y se consiguieron con un mayor desastre, por supuesto que se han ido de nuevo. Entonces, hoy en día en Venezuela la gente está emigrando, está huyendo, y la gente que vino en vuelos aéreos era simplemente por razones de visitar a la familia. Entonces no están ingresando muchas personas que pudieran estar contagiadas y que pudieran diseminar la infección, y tampoco ha habido un transporte interno, no hay movilización interna por los problemas de escasez de gasolina. Entonces todos esos factores, igual que el factor económico, que la gente está pasando mucho trabajo y salen a buscar el sustento, pero solo salen para eso, no están reuniéndose en fiestas, en otros sitios, aunque en algunos sitios sí se han cometido esos exabruptos, pero en general no hay dónde salir, no hay dónde consumir, no hay dónde eventualmente estar, y muchas veces uno está al aire libre, en espacios abiertos, y bueno, eso disminuye el riesgo de contagio en general. Todo eso nos ha protegido. Podemos decir que todavía Venezuela está en la primera ola. No, ya tuvimos la primera ola, que fue con un pico en agosto-septiembre. Uno sabe la ola porque tiene la forma de ola, ¿no? Entonces tuvimos un pico agosto-septiembre y disminuyó hacia octubre, noviembre, diciembre. Hoy en día hay ciertos repuntes, no llegan a ser repuntes más allá de lo basal según los datos oficiales, pero hoy en día los centros de salud públicos están saturados. Los centros de salud privados no, porque definitivamente no todo el mundo tiene acceso a este nivel, pero tienen mayor ocupación de lo que lo tenía en diciembre. Y ya uno sabe que también algunos sitios de aislamientos que usa en general el gobierno, evidentemente también están saturados. Y uno también sabe de mucha gente que está enferma y está en sus casas. ¿Por qué están en su casa? Porque no quieren acudir a un CDI, porque tienen miedo que si le hacen una prueba lo dejen en aislamiento en un hotel indefinidamente, sin saber cuándo van a poder salir de ahí. Ya no cumplen las reglas establecidas a nivel internacional de aislamiento o las medidas en cuanto al tiempo, y por eso mucha gente no busca esa atención, y otra gente que se automedica y cree que puede ir todo bien. Afortunadamente muchas veces todo va bien independientemente de lo que tomen, y otros se complican y son los que terminan yendo a los centros de salud, o son los que terminan apareciendo en una emergencia y fallecen al poco tiempo porque ya tenían 2 semanas de evolución y simplemente lo movilizan cuando ya está muy avanzado el problema, cosa que es lo que hay que evitar. Si ya uno tiene 7 días de evolución y tiene tos, tiene mucha fiebre y hay algo de cansancio, mira, hay que acudir al médico, no hay que acudir 7 días después pensando que tomando cualquier pastillita va a mejorar. Esos son los casos que hay que hospitalizar en general. Doctor, en el hospital universitario de Maracaibo hay casos donde ha llamado la atención, porque he tenido información, doctor, que han llegado adultos donde le han hecho rayos X, le han hecho resonancia, le han hecho de todo. Clínicamente el paciente está invadido del COVID, sin embargo, a nivel de pruebas aparece negativo. ¿A qué se debe esto? Bueno, las pruebas no son 100% eficaces. Hay un término que se llama sensibilidad, que es la capacidad de detectar las pruebas, los verdaderos positivos. La PCR-RT tiene una sensibilidad que oscila entre 80 y 60% cuando la muestra es de hisopado nasofaringeo. Pero si al paciente se le hace una prueba, un estudio invasivo que se llama fibrobroncoscopia y se hace un lavado, de ahí la posibilidad de positividad aumenta más del 90%. Entonces,
¿Por qué algunas salen positivas y no? Bueno, porque muchas veces no se tomó bien la muestra, porque la muestra no fue adecuada, porque la muestra no tuvo la conservación adecuada, eso hay que mantenerla refrigerada, o no se procesó lo más pronto posible. Entendemos que el Zulia, sobre todo inicialmente, de manera absurda, no le han permitido que hicieran sus pruebas localmente, ni a otros centros públicos y privados hicieran este procesamiento de pruebas. Hay como un control de la parte diagnóstica en Venezuela y de la parte de información, un control y centralismo. Entonces tenían que enviar las muestras tomadas de Maracaibo a Caracas, lo cual es totalmente absurdo. Eso retrasaba los tiempos y definitivamente incluso el dar la información de resultado positivo o negativo no está abierta. Uno mismo en Caracas se toman las muestras en los distintos centros y uno no tiene el acceso a la información de positivo o negativo en general, y muchas veces hasta uno egresa a los pacientes y uno nunca supo el resultado si fue positivo o negativo. Entonces, eso es un problema en Venezuela, pero muchas veces uno puede diagnosticar COVID sin necesidad de la prueba positiva, porque los hallazgos en las personas hospitalizadas a nivel pulmonar, los hallazgos clínicos, evidentemente hacen pensar que es COVID, porque sinceramente no hay nada que se parezca a esto con respecto a los problemas habituales que nosotros hemos visto. Una infección tipo neumonía bacteriana es totalmente distinto en su evolución, en su clínica. Incluso personas que tengan VIH, SIDA, que puedan hacer neumocistosis pulmonar, que es una infección pulmonar que pudiera parecerse en algunos aspectos, mira, pero tiene las defensas bajas, tiene VIH, SIDA, tiene probablemente años de evolución de una enfermedad conocida. Entonces, esto que estamos viendo con COVID-19 no lo habíamos visto antes en esta magnitud. Hay otras infecciones que pueden causar problemas pulmonares severos, la misma influenza, la gripe, pero nunca de esta magnitud, nunca con esos hallazgos radiológicos tan importantes. Y eso es lo que a veces genera temores incluso en los mismos médicos, y es por eso que uno se cuida muy bien y uno trata de transmitir a los demás ese mensaje de, oye, hay que cuidarse. Y a veces uno le da rabia o molestia cuando uno se entera que, por ejemplo, una persona de mayor de 80 años terminó contagiándose porque la llevaron a una reunión familiar donde había más de 20, 30 personas de manera inadecuada, y uno dice, oye, después que se cuidó tanto por muchos años, terminó ocurriendo esto. O como el caso de Armando Manzanero, donde él desesperado quería salir y terminó celebrando su cumpleaños, inaugurando un museo, y se contagió y se murió. Entonces, tanto esfuerzo, wow. Por supuesto que COVID-19 no solo ha generado un impacto en salud, sino económico, laboral, y también adicionalmente desde el punto de vista psicológico y social. Y hay que buscar el balance para entender que eso está ocurriendo, entender que hay gente que está sufriendo depresión, que está sufriendo de problemas psicológicos importantes por toda esta circunstancia, pero mira, enfermarse para muchas personas puede ser la muerte definitivamente. Si uno tiene hipertensión, diabetes, obesidad, más de 80 años, mira, si te da, como dice uno, una gripecita, te va a matar. Entonces, si te da COVID-19, que por sí es mucho más severo, mira, puede matarte. Entonces, hay que mantener el cuidado a esas personas más vulnerables. Y todo el llamado para todo el resto de la población, que no se van a morir de esto, que es la gran mayoría, es cuídense para cuidar a las personas más vulnerables, los que se pueden morirse de esto. Entonces, afortunadamente, la infección en los niños es extremadamente raro que sea severa, grave o mortal. Eso es rarísimo. Muy contados casos en el mundo han sido severos en niños. Pero igual en los jóvenes es rara la posibilidad de que alguien de menos de 30 años fallezca por esto, o ha ocurrido, pero es rara en general. Pero en la medida que aumenta la edad, por supuesto, hay mayor riesgo de mortalidad, y nosotros tenemos que cuidar a esas personas que sí pudieran morir por eso. Y ese es el llamado a la humanidad de hacerlo. Y también es importante porque si le damos rueda libre al virus y permitimos que circule ampliamente y la gente se siga enfermando por descuido o irresponsabilidad individual y colectiva, el virus va a seguir cambiando porque le estamos dando chance que infecte cada vez más personas, y cada vez que infecta a una persona puede mutar. Entonces, mientras más infecciones haya, más posibilidad de mutar, más posibilidad de que aparezcan variantes de estas como la que apareció en Reino Unido, en Sudáfrica, en Manaus, en Brasil, y que tengan la posibilidad que no reaccionen adecuadamente a los anticuerpos de las personas que tuvieron infecciones en el pasado o de las vacunas, que se está viendo con la variante de Sudáfrica, la cual lamentablemente no tiene una buena respuesta en cuando se ha experimentado con los sueros o los anticuerpos de las personas que tuvieron infección en el pasado.
la mitad de ellos no tuvo una buena respuesta. Entonces existe la posibilidad que, mira, aumente la posibilidad de reinfecciones, cosa que puede ocurrir, la gente puede reinfectarse. Y si alguien se reinfecta es porque se descuidó 2 veces, la primera y la segunda. Entonces eso tampoco es aceptable que esté ocurriendo. Es una cuestión de concientización y responsabilidad, doctor, porque fíjese que como es importante lo que dijo sobre las pruebas, que hay falsos negativos y se confía en ese negativo y resulta ser que está contagiado porque evidentemente no está en su máxima expresión en el organismo al momento de hacerse la prueba. Es muy importante lo que dijo. Ahora, ¿qué opina sobre el hisopado anal? Ya en China lo están realizando, se dice que es más efectivo. ¿Qué cree usted? Mira, el virus se elimina por ese. De hecho, eso se sabía desde un principio y una de las maneras de saber que el virus está presente o no en ciertas ciudades era estudiando las aguas residuales. Y si nosotros retrocedemos ya en Holanda, antes que tuvieran los casos en Italia y se expresaran antes de febrero, hay estudios en distintos sitios, incluso en Estados Unidos y en Canadá, donde ya se veían en las aguas residuales que habían mantenido presencia del virus en ella. Entonces eso implicaba que a pesar de que no se sabía que había casos ya desde enero, incluso en algunos sitios de diciembre, se estaba viendo el virus en las heces. Eso lo hicieron retrospectivamente porque no hubo manera de evaluarlo. En febrero fue que se dieron cuenta y empezaron a estudiar las muestras que tenían detrás y vieron, mira, el virus ya estaba presente entonces en algunos sitios están haciendo seguimiento a esas aguas residuales y si hay mucha cantidad de virus es que hay muchos enfermos. También se conoce anecdóticamente que ha habido casos de transmisión por sanitarios, sobre todo los sanitarios que no tienen la trampa de agua y en edificios que comparten la tubería. Hubo un caso, eso se reportó también con SARS en el 2003, donde bajan el inodoro y eso genera aerosoles y en el piso de más arriba que tienen contacto con esas tuberías y que no tenían agua en los inodoros, simplemente esos aerosoles se acumulaban en el baño y hubo infecciones de personas que no salían de su casa, pero bueno, se estipuló que lo más probable era por los inodoros. Entonces se sabe que eso puede ocurrir. No se ha reportado ningún caso de transmisión oral fecal, o sea, por contacto con aguas contaminadas, que es un gran problema en nuestros países con otro tipo de infecciones, las infecciones diarreicas típicas, tipo salmonela, shigella, que se contagia por mala manipulación de los alimentos o por la contaminación de las aguas con heces o materias fecales y el consumo de esas aguas. Eso no se ha reportado con COVID. De hecho, era una angustia que había al principio. Entonces, se sabe que el virus está en ese, se sabe que está incluso, como dices tú, en mayor cantidad que a nivel nasal. Entonces puede haber personas que le hacen el hisopado y no tienen casi virus ahí y la prueba le sale negativa en personas con pocos síntomas o asintomáticas y eso puede ocurrir. Y bueno, el hisopado rectal es una alternativa. El hisopado rectal, de hecho, nosotros lo hacemos para tomar muestras para cultivos de infecciones bacterianas intestinales, por ejemplo, en niños, en personas que no tienen la capacidad de tomar una muestra en un potecito de ese para ser estudiada. Entonces, o en alguien que está muy grave, por ejemplo, con cólera, y no hay manera de tomarle la muestra, bueno, un hisopado es la manera de hacerlo. Entonces, de hecho, es menos incómodo definitivamente que una muestra de hisopado. Por supuesto que afecta el pudor, ¿no? Pero es menos incómodo que la introducción de un hisopo a nivel nasofaringeo que llega hasta atrás. Mucha gente lo dice que es como si le llegara a tomar una muestra del cerebro y realmente es muy incómodo. Entonces, quizás es una alternativa, no para todos, pero es una alternativa de estudio. Probablemente a lo mejor saquen algunas muestras que sean de que uno tome la muestra de heces y la lleve al laboratorio y eso permita quizás uno tener mayor pudor a que le introduzcan un hisopo a nivel rectal, anal. De todos modos, es una noticia que tiene poco tiempo y como todo método diagnóstico hay que evaluar su sensibilidad, que tal capacidad de detección los verdaderos positivos tienen. Pero desde el punto de vista teórico, por supuesto que tiene su lógica e incluso tiene la capacidad, lo más seguro, de detectar mejor el virus que a nivel nasal. Es más cómodo. Doctor, para culminar, ¿cuál es la proyección de este virus?
Se sabe, muchas personas tienen esperanzas que cuando se comience el proceso de vacunación, yo hablo que se comience es porque ahorita tenemos un número muy pequeño, ¿no? Para decir que estamos ya en vacunación. Hablo yo en términos generales. En Venezuela ni se diga porque no ha comenzado. Pero cuando ya se comience el proceso de vacunación, ¿cuánto cree usted que se tarde todavía en que se llegue a una inmunidad verdadera y donde podamos quitarnos la mascarilla? Díganos con objetividad y basándose en la realidad que ha visto ahorita y por supuesto como científico, como investigador y como especialista en el área. Hay cierto pesimismo en elementos que son más sociológicos y humanísticos. ¿En qué sentido? COVID-19 ha ampliado las brechas, ha aumentado las inequidades. Por ejemplo, lo vemos con la educación. La educación a distancia no es accesible para todo el mundo. Solo los que tengan la capacidad de tener una computadora, conexión a internet, electricidad y que tengan un alfabetismo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, hoy en día el no tener clases está afectando a los más vulnerables socialmente y eso está implicando retrasos en general. Los países igual, los países no están teniendo acceso a las vacunas de la misma manera y podemos llegar a tener países como Israel, donde hay altos porcentajes de cobertura de la vacunación y donde ellos localmente controlarán el problema, pero mientras los vecinos palestinos no sean vacunados, ellos van a estar en riesgo continuo de poder tener variantes nuevas, porque simplemente la infección continúa y el virus cambia lo suficiente que haga inútil totalmente las vacunas que se colocaron. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica apareció una variante que no está respondiendo bien a las vacunas que están colocando en el mundo occidental, que tiene grandes accesos y gran poder económico para vacunar a toda su población. Si no hay equidad y si la vacuna no llega a todo el mundo y en altos porcentajes, el virus va a persistir en el mundo. Y eso es realmente lo lamentable que probablemente va a ocurrir. El virus va a persistir en el mundo, a menos que haya algún tipo de acuerdo para buscar que se vacune a todo el mundo. Y dentro de eso va a ser imposible vacunar a todo el mundo porque hay gente que es antivacuna, aunque hay medidas que puede uno, o hay personas que quizás no se puedan vacunar por alergia o por otras circunstancias. Pero bueno, hay medidas para controlar eso, pero va a ser en el mundo occidental. Por ejemplo, el pasaporte de inmunidad. Tú para poder viajar vas a tener que tener, así como la fiebre amarilla se exige para ir a algunos países, bueno, vas a tener que tener tu pasaporte donde indica que te vacunaste en general. Y eso lo más seguro que ocurra. Pero simplemente va a ser inequidad. ¿Por qué el virus no está de manera tan importante en África? Bueno, porque todavía no ha habido una penetración de personas, el mundo está paralizado y todavía no están viajando mucho las personas, pero si en un futuro Europa, Norteamérica controla su circunstancia epidémica y hay gente que está enferma y viaja a África y sigue viajando a África, se va a empezar a extender ahí y en una población pobre se va a extender demasiado rápido y demasiado agresivo. Lo hemos visto en Latinoamérica, lo que ha pasado en Manaos, en Brasil, en Perú, en Ecuador, e incluso en Chile, que es un país con mayor poder adquisitivo, ha tenido una epidemia muy importante y nuestro vecino Colombia también. Entonces, realmente tenemos que pensar en los más pobres, los más vulnerables, los que tienen mayor posibilidad de hacinamiento y definitivamente mientras no se haga eso va a ser un problema. Y tenemos que complementar definitivamente la vacunación con la medida básica de prevención. La gran gripe española de 1918 se controló sin vacunas y sin tratamientos, pero a costa de decenas de millones de muertes. Y simplemente nosotros podemos controlar la pandemia, lo hizo China, lo hizo Australia, Nueva Zelanda, aunque están aislados del mundo. Uno no puede viajar hoy en día abiertamente a Nueva Zelanda. Si viajas, te van a hacer las pruebas, te van a mantener 14 días en aislamiento o en cuarentena, depende de cómo salgan las pruebas, y después es que tú vas a poder salir. Y los casos que ellos están detectando hoy en día son de viajeros, no son de personas internamente en sus países. Entonces, a menos que Israel se cierre el mundo y se empiecen a ocurrir casos o países donde controlan la epidemia y se empiezan a cerrar el mundo, entonces eso va a aumentar la inequidad en general y el aislamiento y los nacionalismos. Entonces, bueno, es todo complicado, pero la solución, si todo el mundo usa mascarilla,
Si todo el mundo usa las medidas de prevención y vamos vacunando progresivamente, esto va a mejorar. Y muchas personas se pueden cuestionar, bueno, ¿por qué me voy a vacunar si tengo que mantener las mismas medidas? Bueno, porque tienes que ser empático hacia los demás, porque la vacuna no es 100% eficaz. La vacuna, por ejemplo, la que tiene menos, tiene un 50% de eficacia, que es la de Sinovac, y eso implica que en la mitad evita la infección, pero en la otra mitad puede ocurrir la infección. Ojo, evita la infección grave. Ninguno de los vacunados tuvo una infección grave que necesitara ser hospitalizado, y eso es muy importante. Pero ese otro 50% que si tuvo la infección podía infectar a las otras personas. Entonces, si tú usas mascarillas más vacunas, la posibilidad de que te infectes va a ser prácticamente mínima y vamos a estar frenando la infección. Y si te llegaras a contagiar y usas mascarillas, no vas a contagiar a los demás. Entonces, el uso de la mascarilla es algo empático, algo humanístico. Es una medida que todos debemos usar para proteger a nuestros adultos mayores, a las personas más vulnerables, y simplemente es lo que corresponde en general, y es el llamado a la población, mantener las medidas de prevención independientemente que haya sufrido la infección, porque puede repetir, e independientemente que haya sido vacunado. La mascarilla, un atuendo más. Hay que tomarlo en cuenta por un tiempo que no se sabe. Todo va a depender de todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Verdad que fue bastante completa la información, sobre todo para llegar a un proceso de concientización y responsabilidad personal. Si no nos tenemos esa responsabilidad, si no generamos esa conciencia, yo creo que no hacemos absolutamente nada, y eso es a través de la información. Yo me uno, yo felicito a la Sociedad de Infectología de Venezuela, porque están tomando los medios de comunicación como se tiene que tomar. Cero protagonismo, sino de información. Información todo el día, todos los días, unidos también a la línea de la OPS, donde ellos piden que por favor los medios de comunicación apoyemos a todas esas guías prácticas que están ya basadas en investigaciones científicas y todo el trabajo que ustedes están haciendo, y evitemos entonces, logremos a menos esa salud preventiva, a que no lleguemos en situaciones graves o críticas. Así que bueno, yo quiero darle el conocimiento de que este canal también es de la sociedad venezolana, también es de usted, así que vamos a estar siempre en sintonía, a la vanguardia con toda esta información, con todas estas novedades, porque el público está en todo el deber y en todo el derecho de recibir este tipo de información, sobre todo veraz basado en evidencias científicas controladas. Muchísimas gracias, doctor. Continúe así y, por supuesto, vamos a comprometerlo hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, María Ángel. Salud es vida.